Mi suegra robó mi colección de llaves antiguas para venderlas y comprarse un teléfono nuevo, pero llamé a la poli y ahora tiene que pagar para salir de la cárcel. Mi mejor amigo, que me recomendó Reddit desde el principio, me sugirió este subreddit. Incluso dijo que debería haber publicado aquí primero. Estoy dividiendo la publicación en dos mitades para que sea más fácil de leer. Mi suegra es una persona absurdamente con derecho. Y que mi esposa la habilite tanto ha hecho nuestro matrimonio muy difícil a veces. Mi suegra ha venido a pedirnos dinero muchas veces porque se gasta todo y se mete en un hoyo, ya que es acumuladora y compradora compulsiva. Su casa está llena de basura, trastos y cosas sin abrir que nunca usa. La casa también está infestada de roedores. Tiene una sola habitación medio limpia en todo el edificio, el dormitorio principal. Lo ha montado como si fuera un mini estudio con un futón para dormir y usar como sofá, un centro de entretenimiento con tele y streaming, y una especie de cocina improvisada usando el baño contiguo, un minibar y un microondas. Mi suegra además tiene sobrepeso porque come fuera muy seguido. Hace poco vino a pedirnos que yo, específicamente, le comprara un teléfono inteligente nuevo como un regalo no solicitado. Y montó un berrinche enorme cuando me negué. Y me refiero a una rabieta de niño. ¿Por qué quería un teléfono nuevo de repente? El suyo tenía 2 años, y ya, que yo sepa, seguía funcionando bien. Incluso mi esposa lo confirmó. Pero mi suegra estaba empeñada en que se merecía un teléfono nuevo. Y antes de irse, nos gritó que se supone que debemos estar consintiéndola ahora que es una mujer mayor. Tiene 53. Mi esposa tampoco quería comprarle el teléfono porque hace poco le había dado dinero para asegurarse de que sus cuentas estuvieran pagadas. Tengo una buena colección de llaves antiguas tipo esqueleto, y me refiero a buenas de verdad. Como llaves de hoteles en particular, grandes y ornamentadas, llaves de latón de ferrocarril, Reading Hardware, etc. Mi colección en conjunto fácilmente debería valer entre $2 y $3.000, algunas de esas llaves son súper raras. Las guardaba en una vitrina con llave, valga la redundancia. Pero hace unos días llegué a casa y encontré que toda mi colección había desaparecido, la vitrina había sido forzada. Revisé las cámaras de seguridad del salón y vi a mi suegra forzar la vitrina con una pata de cabra pequeña. Luego metió todas las llaves en un par de cajas que trajo consigo y se fue con ellas. Llamé a mi suegra de inmediato y le exigí que devolviera mi colección. Me dijo con total desparpajo que ya había vendido toda la colección en una casa de empeño y usó el dinero para su teléfono nuevo. Luego dijo que era culpa mía, y que tuvo que hacerlo porque yo no le quise dar el dinero. Mi esposa parecía estar de mi lado, hasta que dije que iba a llamar a la policía. Me rogó que lo dejara pasar. Incluso sugirió que simplemente empezara una colección nueva. Me negué a dejarlo pasar, porque muchas de esas llaves no solo son caras, son irreemplazables. Tardé 10 años en armar esa colección. Pero mi esposa seguía explotando conmigo y diciéndome que lo dejara ir. Así que dormí en la habitación de invitados esa noche y busqué ayuda en línea al día siguiente, cuando mi mejor amigo me dijo que probara Reddit. Ya había sido lector en la sombra antes, pero crear una cuenta no fue difícil. Mi suegra ha causado problemas en el pasado, pero esta fue la primera vez, que yo sepa, que nos robó. Necesitaba ayuda, así que pregunté aquí. Los consejos, unánimes, finalmente me hicieron sacarme la cabeza del trasero, y darme cuenta de que yo era el único que mantenía a flote mi matrimonio. Y que probablemente nunca mejoraría si mi esposa no estaba de mi lado cuando su propia madre me roba algo irreemplazable. Ahora, para responder algunas preguntas rápidas que recibí antes. ¿Cómo entró mi suegra a la casa? Mi esposa, unilateralmente, le dio una llave cuando nos mudamos, por eso. ¿Por qué tenía cámaras de seguridad en el salón? ¿En serio? ¿No lo harías si tuvieras algo valioso expuesto ahí? ¿Mi suegra consume drogas? Ni idea, siempre ha estado loca. ¿Nos había robado antes? Que yo haya podido notar, no y revisé todo lo que se me ocurrió. ¿Qué teléfono se compró? Ni idea, pero probablemente uno de los teléfonos más baratos con la cantidad de dinero que sacó vendiendo mis cosas. A menos que esté en plan de pagos. ¿Mi esposa usó mi dinero para apaciguar a su madre antes? Sí. Principalmente, tenemos cuentas separadas, pero tenemos una cuenta conjunta con la que pagamos las facturas. No se usa para ahorros. En 2 años de matrimonio, diría que pasó unas 5 veces. Cada vez que mi esposa sacó dinero de la cuenta conjunta para su madre, siempre lo repuso en su siguiente día de pago. Aunque, viéndolo ahora, creo que solo lo hacía porque sabía que yo no lo dejaría pasar, porque siempre tenía actitud conmigo unos días después. Antes estaba en una niebla marital, pero toda esta situación me la quitó de golpe. ¿Voy a congelar mi crédito? Ya lo hice. Aunque no creo que mi esposa o su madre fueran tan estúpidas como para hacer algo así, después de que mi suegra fuera arrestada recientemente. Ya recuperé mi colección y la escondí en un lugar donde mi esposa y mi suegra no tienen ni idea de dónde está. Daré más detalles en otra publicación mañana. Edición, como muchos lo siguen mencionando, si llamé a la policía, si hubo un arresto, sí, mi esposa pronto será mi ex. Sepan que estoy tomando muchas precauciones ahora mismo.
Actualización 1. Volviendo a lo que pasó ese día, la policía sí vino y tomó mi declaración un poco más de una hora después de que llamé a la línea de no emergencias. Tenía listo el metraje de vídeo y la documentación de mi colección. Y también unos mensajes de texto que me tomé la molestia de enviar, para tenderle una trampa a la suegra y sacarle una confesión. Quería tanta evidencia como fuera posible para que no pudiera mentirle a la policía. Cuando le escribí exigiéndole que recuperara mi colección, se rió con un lol y dijo que ni de broma. Incluso se jactó de que yo era un yerno patético y que mi colección de llaves era cursi de todos modos. Le pedí que al menos me dijera a qué casa de empeño había vendido las llaves para poder ir a recomprarlas, y cuánto le habían pagado. Y la muy torpe lo admitió todo de inmediato y hasta con gusto por texto. Tenía todo lo que necesitaba para la policía antes de que siquiera llegaran. Los agentes se tomaron el asunto más en serio de lo que pensé. Me preocupaba que lo llamaran un asunto civil porque la ladrona era mi suegra y tenía una llave de la casa. Pero no tardaron en arrestarla. Y la policía fue a la casa de empeño antes de que cerrara para recuperar mi colección. Me la devolvieron toda después de un par de días. Y por ahora la he puesto en un lugar seguro donde nadie puede acceder. La casa de empeño prácticamente entregó toda la colección como si fuera una papa caliente. Aún así, revisé con lupa cada llave importante, por lo que puedo decir, está todo. Fue un alivio enorme. Me tomé tiempo del trabajo y apenas dormí 2 días por todo este lío. Además, la vitrina que forzó la suegra quedó prácticamente inservible porque destrozó la cerradura y las puertas al hacer palanca. Por suerte no era una antigüedad, solo algo usado que compré por $50, así que la llevaré al vertedero tarde o temprano. Por los mensajes previos, me enteré de que la suegra vendió toda la colección en la casa de empeño por la friolera suma de $300. Para una colección de cientos de llaves antiguas valorada en 2 o 3 mil en total, ese número tan bajo me pegó como un puñetazo en el estómago. Probablemente, el de la casa de empeño sabía lo valiosa que podía ser la colección como conjunto. No es como ganarse la lotería ni nada, pero el dinero es dinero. Especialmente cuando una doñita despistada entra con una caja de cosas. ¿Alguien más oye reírse a cierto cangrejo avaro? En fin, el costo de reembolso a la tienda se suponía que correría por cuenta de la suegra. Pero mi esposa se lo pagó con nuestra cuenta conjunta. Según dijo el dueño, la suegra les contó que la colección había pertenecido a su difunto esposo y que estaba harta de tenerla guardada, así que le creyeron. Pero, para que conste, no es viuda, su esposo se divorció de ella y se fue del estado hace como 15 años. La suegra vive de la seguridad social y cupones de alimentos. También monta ventas de garaje cada pocos meses. Y a menudo exigía nuestras latas de refresco y cerveza para quedarse con el depósito al reciclar. La suegra no conduce, se mueve en un scooter eléctrico que tira de un remolque de bicicleta. Vive en una casa pagada desde hace años y no tendría problemas de dinero si no gastara de más cada mes. Y siempre cuenta con que mi esposa cubra el hueco cuando no le alcanza. Mi esposa y yo tuvimos una pelea enorme cuando llegó a casa porque hice arrestar a su madre, pero le dije que ya estaba harto de que habilitara a su madre tóxica. Dije que iba a cambiar las cerraduras lo antes posible y que su madre tenía prohibida la entrada a la casa. Y también dije que, o íbamos a terapia de pareja, o iría a consultar mis opciones de separación con un abogado. Pensé que me rogaría que no lo hiciera, pero en vez de eso solo me llamó horrible, hizo una maleta y se fue a un motel. Me quedé en el sofá y la dejé ir. Varias veces parecía que esperaba que le pidiera que se quedara, pero no lo hice. Por la mañana me testeó que sacaría a su madre bajo fianza y que quería que le transfiriera el dinero para pagarla, ya que yo había sido quien hizo arrestar a su madre. Cuando le dije que no, lo único que recibí de vuelta fue un sarcástico guau y nada más. No mucho después tuve una corazonada y revisé el saldo de la cuenta compartida. Y mi esposa había retirado mucho dinero. No estaba seguro de si todo eso hacía falta para la fianza, así que llamé a la casa de empeño más tarde. El dueño confirmó que mi esposa había ido y le pagó los $300 que le había dado a su madre por las llaves. También estaba bastante enojado y dijo que no quería que ninguno de nosotros volviera a su tienda. Entendí su enojo, y curiosamente, tuve una conversación bastante larga con ese tipo. Y ahora entiende que yo no soy parte de la locura. Intenté llamarla y mandarle mensajes durante horas, pero no respondió. Esa tarde logré encontrarla. Sabía a qué motel probablemente iría, y acerté. Era barato y no estaba lejos. Encontré su coche y luego deduje cuál era su habitación. Se veía francamente sorprendida de verme cuando abrió la puerta. La confronté por el dinero que había usado de nuestra cuenta compartida. Básicamente dijo que, como me negué a pagar la fianza de su madre después de que yo fui quien la hizo arrestar, obtuvo el dinero de mí de otra manera. Luego, con suficiencia, dijo que esta vez no devolvería ese dinero a la cuenta compartida y me soltó que ese es el karma que me toca, antes de cerrarme la puerta en la cara. Después dijo a través de la puerta que llamaría a la policía si no me iba. La mirada altiva que me lanzó me recordó a adolescentes malas cuando se salen con la suya. Me hirvió la sangre. Yo ya sabía que mi matrimonio estaba prácticamente acabado,
pero esa noche realmente me di cuenta de cuánto. Me senté largo rato con videojuegos viejos y refresco para pensar en mi futuro. La casa es alquilada, así que no voy a renovar mi parte del contrato y pronto empezaré a buscar departamento. El último mes del contrato es marzo, pero quizá me vaya antes, dependiendo de que tan pronto encuentre departamento. No tenemos hijos, gracias a Dios, así que eso también está a mi favor. Al día siguiente cambié las cerraduras de la casa y retiré todo mi dinero de la cuenta bancaria conjunta, y detuve todos los pagos automáticos hacia y desde ella. Me aseguré de sacar solo el monto que yo había aportado a la cuenta. Aún así quedó suficiente para que yo quedara a mano y para dejar el saldo mínimo requerido. De cualquier modo, el costo de la fianza de la suegra y de pagar a la casa de empeño, ahora sale enteramente del bolsillo de mi esposa. Y no creo que se haya dado cuenta todavía, pero no debería tardar. Ya fui con un par de abogadas de divorcio, y elegí a la segunda porque la primera parecía estar ahí solo por el cheque. Pronto haré que le notifiquen los papeles. Yo amaba a mi esposa, pero está claro que ella no me amaba a mí, así que no puedo seguir con ella. Que se quede con su madre ladrona y acumuladora. Tenemos ingresos muy comparables, así que insistiré en un divorcio de separación limpia. Esta mujer no me merecía, y caí en su actuación. No quería un esposo, quería un plan de seguro. Seré claro, no voy a cambiar de opinión sobre el divorcio. Mi futura ex puede suplicar y bombardear con amor todo lo que quiera, si es que se molesta. Nunca fui su número 1 y no voy a conformarme con ser el número 2 en mi propio matrimonio, se acabó. Edición, sí, le pedí permiso al arrendador para cambiar las cerraduras, estuvo totalmente de acuerdo cuando le conté lo ocurrido. Todo lo que tuve que hacer fue enviarle por correo una copia de la nueva llave. No quiere que la suegra vuelva a tener nunca una llave de la casa. Actualización 2. Solo porque me pareció gracioso, de ahora en adelante me referiré a mi esposa como esposita. Además, sé que parece que estoy publicando demasiado rápido. Pero recuerden que esto empezó hace unos 10 días, y no he perdido el tiempo en iniciar el divorcio. También pido disculpas por la longitud de esta publicación, no pude mantenerla corta. No me tomó mucho encontrar y contratar a una abogada de divorcio. Y es durísima. Sí, mi abogada es mujer, y parece muy buena en su trabajo. Me preguntó un par de veces si de verdad estaba seguro de querer hacer esto. Pero cuando le conté toda la historia y le mostré algunas pruebas, estuvo de acuerdo conmigo cuando dije que quería empezar cuanto antes. Así que puso todo en marcha. Oh, este divorcio me va a costar. Pero no me importa, ya reconstruiré mis ahorros luego como hombre libre. Ni siquiera quería alquilar la casa en la que vivimos ahora, la esposita insistió en eso. Yo habría sido feliz quedándome en el departamento antiguo que compartíamos, hasta poder permitirnos comprar una casa juntos. Pero eso obviamente ya no va a pasar, pagaré mucho menos por un departamento una vez que nos separemos. Antes de volver a casa, la esposita pasó un tiempo en un motel barato cuando sacó a su madre bajo fianza. E incluso me amenazó con llamar a la policía cuando fui a verla ahí. Cambié las cerraduras con permiso del arrendador mientras la esposita aún estaba fuera, y le envié un mensaje diciendo que lo había hecho. Pero supongo que no se molestó en mirar, porque nunca respondió. Así que al regresar a casa se puso a golpear la puerta y gritarme que la dejara entrar. Yo solo la miré por la cámara del timbre y la dejé seguir un rato antes de que por fin agarrara el teléfono para llamarme. Yo ya venía caminando a casa tras cenar con mi mejor amigo cuando llamó, y le señalé el mensaje que no se había molestado en leer. Cuando llegué para dejarla entrar, estaba con los cachetes hinchados, ojos llorosos y roja, con un poco de cara de culo de gato. Tenía una llave nueva lista para ella, y le dije que si volvía a darle una copia a su madre, notificaría a nuestro arrendador, ya que ya estaba muy molesto de que le hubiera dado una llave a su madre desde el principio. No estoy seguro de qué podría haber hecho el arrendador, pero fue suficiente para que la esposita cumpliera por el momento. Además, no voy a vivir aquí mucho más de todos modos. Mi suegra sigue creyendo que no hizo absolutamente nada malo y se hace la víctima con la esposita cada vez que puede. Ya no tiene permitido venir, por razones obvias. Y me han llamado monstruo una y otra vez, tanto ella como la esposita. Nunca me había alegrado tanto de que la suegra no tenga amigas, porque si no, ya estaría contándoles su historia retorcida para pintarme como el villano, lo sé. Le dijeron cuánto vale aproximadamente mi colección de llaves y qué tipo de cargos por delito podría enfrentar, aunque mi colección fue de vuelta intacta. Así que quizá le reduzcan los cargos. Me gustaría esperar que reciba un castigo decente al menos, pero no confío mucho en que el sistema le tire el libro encima a una manipuladora como ella. Como dije en mi publicación anterior, la esposita también pagó la fianza de su madre y lo que debía a la casa de empeño con dinero de nuestra cuenta conjunta, y luego, con suficiencia, me dijo que no iba a reponer ese dinero. Básicamente, fue una pésima jugada de poder y su única forma de intentar cargarme todo el costo. Desde entonces retiré todo lo que tenía en esa cuenta y detuve todos los pagos futuros para que no pudiera gastar también mi dinero. Y cambié mis contraseñas de prácticamente todo.
La esposita se puso como loca cuando por fin revisó la cuenta hace un par de días, porque eso significaba que, lo que pagó por la fianza de la suegra y el reembolso a la casa de empeño, salió solo de su dinero. Y ya no había acceso a mis fondos para complementar los suyos. Ignoré su rabieta y me fui al despacho a ver anime en la computadora. Estuvo golpeando la puerta un rato exigiendo que hablara con ella, yo me quedé callado y me puse audífonos. La esposita ha exigido repetidamente que retire todos los cargos contra su madre, e incluso dijo que si de verdad la amara, no solo detendría todo esto, sino que también cubriría el costo. Cuando seguí negándome, se mudó al cuarto de invitados. Primero intentó echarme del dormitorio principal, pero dejé claro que no voy a ceder el dormitorio principal cuando la culpable es ella. Intentó empezar a sacar mis cosas, pero simplemente me puse en medio señalándole la cara con el dedo y le dije no, como si hablara con un perro. Terminó llorando y diciendo que la estaba humillando. No me importó. Luego, por pura malicia, me confesó que hasta que empezó todo este lío, había planeado dejar que su madre viniera a vivir con nosotros a tiempo completo pronto, por el estado de su casa de acumuladora. Se jactó de que pensaba mudarla mientras yo estuviera en el trabajo. Le dije que se suponía que éramos socios iguales antes de que pasara todo esto, y que estaba harto de sus decisiones unilaterales. Y mientras yo pague el 50% del arriendo, su madre no vivirá aquí. Y si lo intentaba, tiraría las cosas de su madre afuera de inmediato. La esposita parecía que iba a explotar y se fue hecha una furia a tomarse algo, y a tener una llamada a gritos con su madre en la cocina. Yo me puse a sacar sus cosas del dormitorio principal y las dejé en el otro cuarto para ella. También puse una cerradura nueva en la puerta del dormitorio principal. Hice que notificaran a la esposita en su trabajo, lo que dijo que la avergonzó mucho frente a sus colegas, y volvió a arremeter contra mí cuando llegó a casa. Aparentemente, no se tomó en serio mis amenazas de divorcio hasta que tuvo esos papeles en la mano. Dijo que no podía hacer esto, pero le dije que ya estaba harto. Dejó más que claro de qué lado está. Le dije que aprendí una frase interesante en internet. Cuando la gente te muestra quién es realmente, créeles, y ella me mostró claramente quién es. Y no es la mujer de la que me enamoré. Esa mujer desapareció y fue reemplazada por una niña de mami con derecho, que se niega a actuar de acuerdo a su edad justo después de casarnos. Lo que hace bastante obvio que lo hizo intencionalmente. A estas alturas, no creo que jamás me haya amado, solo a mi billetera. No puedo seguir casado con una mujer que me engañó para casarme con ella. Entonces ella empezó a gritar que no era una cazafortunas. Así que le pregunté si habría estado inclinada a seguir casada conmigo si yo le hubiera hecho lo mismo. Primero intentó negarlo, luego miró alrededor como buscando una mejor respuesta, y después solo me hizo gaslighting para desviar, como de costumbre. Pero no le compré nada. Le dije ahí mismo que no voy a renovar el contrato de arrendamiento de la casa con ella, porque no quiero vivir con una mujer niña petulante en la que no puedo confiar. Y que si quería quedarse con la casa, podía iniciar un nuevo contrato para mudar a su madre en cuanto yo me fuera. Finalmente, ahí empezó el llanto de verdad. Dijo que estaba destruyendo nuestra familia, y yo pregunté, ¿qué familia? Y señalé que no tenemos hijos, y que su madre es más importante para ella que yo, no tenemos familia. Luego me di la vuelta y me fui. Estuvo llorando a gritos en la sala durante horas, pero la ignoré. Ahora me está aplicando la ley del hielo a tope y ni me mira a los ojos. La verdad, lo estoy disfrutando, lo cual parece que la enfurece más. Como bonus adicional, advertí a mi arrendador actual sobre que la esposita quería mudar a su madre. Le di todos los detalles que tenía de la suegra, el estado de su casa de acumuladora y lo engañosa que es la esposita. Y le advertí que si dejaba vivir a mi suegra en cualquier propiedad suya, la convertiría en un desastre total. Me agradeció por decírselo y ahora no va a dejar que la esposita renueve el contrato por su cuenta si lo intenta. Pronto pondrá la propiedad en anuncio. La esposita no tiene ni idea aún, y probablemente apenas habría podido costear la casa con la ayuda de su madre de todos modos. Una cosa más. Ayer alguien me advirtió que sacara mi nombre por completo de la cuenta bancaria conjunta, para no quedar enganchado por ningún sobregiro. Me lo tomé en serio y fui al banco a hacerlo. Solo me tomó unos minutos, y el banco está a 10 minutos en coche. Todo bien ahora. Últimamente he estado trabajando desde casa, así que tuve tiempo. Todos los estados de cuenta ya estaban impresos y entregados a mi abogada también, así que me lavo las manos de eso. Edición, no sé si son las mismas reglas en todas partes, pero el banco no tuvo problema en quitar mi nombre de la cuenta como cotitular cuando insistí. No había deudas en la cuenta y tenía bastante más que el saldo mínimo. Es probable que el banco sí le haya avisado a la esposita. Pero sepa o no que lo hice, no importa, porque actualmente no me habla. Edición 2, he visto algunos comentarios señalando que fue completamente innecesario que subrayara que mi abogada es mujer. Viéndolo ahora, sí lo escribí como un completo idiota. Solo estaba muy emocionado en el momento. No, eso no es excusa, lo reconozco. Pero lo rápido que me ayudó esta abogada me puso muy feliz. Me aseguraré de no sonar tan tonto al hablar de ella de ahora en adelante. Actualización 3.
Voy a aclarar algunos detalles. Me han dicho muchas veces que soy condescendiente, que tergiverso las cosas, que actúo como un imbécil, etc. Pues bien, aparte de lo encendido que me puse por todo esto, les voy a contar la porquería con la que lidié antes de llegar a Reddit. Mi esposa se comportaba muy distinto conmigo en los 3 años que estuvimos juntos antes de casarnos. Era amable, regañaba con regularidad a su madre si hacía algo malo, y tampoco esperaba que yo ayudara a su madre en nada. Se comportaba como si fuera perfecta conmigo. Su madre también era mucho más amable y se disculpaba conmigo antes de que me casara con su hija. Créase o no, era medio dulce. Aparte de ser acumuladora, yo solía sentir mucha empatía por ella. Y esperaba que mejorara, pero las cosas solo empeoraron después de decir los votos. En cuanto volvimos de la luna de miel, mi esposa y la suegra eran muy diferentes. Todo se volvió a su manera o carretera. Y me trataban como el malo por siquiera tener una opinión distinta sobre algo. Con regularidad se aliaban para hacerme quedar mal. La esposita se volvió una mocosa total y se comportaba como una adolescente rebelde en casa. Nuestra vida íntima prácticamente murió también. En parte porque me dan migrañas, pero también porque ella nunca estaba de humor. Llevábamos 4 meses sin intimidad antes incluso de que publicara en Aita. Tengo el deseo sexual algo bajo, así que no me molestaba demasiado. Pero ella raramente iniciaba, a menos que tuviera algo por lo que estar contenta. Fuera de casa, delante de la gente, la esposita seguía siendo su otra versión. Simplemente se quitaba la máscara en casa una vez que me atrapó en este matrimonio. Ya expliqué la actitud altiva y de mocosa que tuvo conmigo, cuando usó nuestra cuenta compartida para pagar la fianza de su madre y reembolsar a la casa de empeño, y luego actuó como si ese dinero saliera de mi mitad. O su actitud de suficiencia al admitir que planeaba traer a su madre a vivir con nosotros sin preguntar si a mí me parecía bien. No puedo más, ha tomado decisiones unilaterales en tantísimas cosas en estos últimos años. Incluso darle una llave de repuesto de la casa a la suegra fue todo cosa suya. Y eso fue lo que llevó a que me robaran la colección. Y antes de que la suegra me robara la colección, yo me callaba y aguantaba el abuso de ambas como el buen niñito que querían que fuera. ¿Por qué? Porque creía que estaba enamorado, estaba en una niebla marital profunda. Pero la gente aquí me sacó de eso. Se siente como si estuviera casado con una adolescente malcriada, que quiere decirme háblale a la mano si quiero tener una conversación franca de cualquier cosa, salvo cuando estamos en público. Entiendo que ese comportamiento se lo inculcó su madre, pero ella se negó a cualquier tipo de terapia. Si hubiera aceptado ir a terapia, y creyera que el terapeuta le daría la razón, sabría que necesita ayuda. Pero la manera en que actúa me dice que sabe exactamente lo que hace y no le importa. Ni siquiera quería la casa en la que vivimos, pero la esposita hizo de eso su cruzada. Yo quería ahorrar para poder comprar una casa juntos de verdad dentro de unos años, pero ella quería no quedarse atrás de los vecinos y aparentar. Y la distancia con su madre no era un factor. Nuestro departamento anterior estaba, de hecho, más cerca de la suegra. La esposita simplemente quería la casa, y prácticamente dijo que iba a pasar me gustara o no. Claro que el espacio extra era agradable, pero tuve que comprar la mayoría de los muebles nuevos. Soy miserable aquí, por eso estaba tan enojado. Y muchos aquí piensan que estoy yendo por la vía de tierra quemada. No, en realidad podría haber hecho mucho peor. Todo lo que quiero es salir de esta casa y de este matrimonio. Me arrepiento de haber hecho que notificaran a mi esposa en su trabajo, eso fue demasiado, pero es de las pocas cosas que lamento en esta situación. Y por favor, no culpen de eso a mi abogada, esa decisión fue toda mía. Quería un poco de revancha e hice una mala jugada. Pero no puedo deshacerlo ahora que ya está hecho. La esposita me sigue aplicando la ley del hielo, y hemos estado actuando completamente indiferentes el uno con el otro. Yo estaría perfectamente bien si así sigue hasta que pueda mudarme. Actualización 4. Como he mencionado que estoy sin contacto con mi madre desde antes de conocer a la esposita, pensé en dar algo de contexto del porqué. Mi madre es una ladrona que se victimiza, una maniática del control y una Karen mucho antes de que la gente las llamara así. Hace escenas en público, odia abiertamente a los animales, intentó repetidamente que le regalaran comidas fingiendo que la comida o el servicio eran terribles, es mentirosa y ladrona, y tenía una puerta giratoria de novios en su vida. Y sus frases favoritas para mí eran cosas como, la vida no es justa, no tiene por qué gustarte, solo tienes que hacerlo, no te estoy pidiendo, te estoy diciendo, ¿y esta te parece la cara de alguien a quien le importe? Creo que eso pinta un panorama bastante claro. Además, no piensen que esto es una larga historia triste. Tuve una infancia pobre pero constructiva en la que aprendí a arreglármelas con lo que tenía. Y sí, perdón por la longitud. Una vez que empecé a escribir, se abrió la compuerta. Crecí sin padre. El tipo murió de una sobredosis cuando yo era un niño pequeño, así que mi madre me crió. No tuve abuelos paternos, y perdí a los maternos de joven. Aparentemente eran buena gente. Así que como tuvieron a alguien tan desagradable como mi madre está más allá de mí. Después de que murieron, solo recibí apoyo familiar ocasional de otros parientes.
Y no fue mucho porque no les gustaba estar cerca de mi madre. Ella además seguía mudándonos cada vez más lejos de ellos. Con el tiempo supe que me usaba como chantaje emocional para intentar que le dieran las cosas que quería. Como resultado, nunca me acerqué a ninguno de ellos. Incluso ahora apenas hablamos. Para ser justo con mi madre en algo, trabajó como burra para mantener un techo sobre nuestras cabezas en un empleo de salario mínimo. Pero eso significaba que no estaba mucho durante el día, y gastaba una buena parte del dinero que le quedaba en alcohol después de cubrir las cuentas. Muchas veces me dijo abiertamente, borracha, que no había querido tener un hijo y que odiaba ser madre. Cuando estaba, la mayoría de las veces estaba ebria, y me hacía hacer cualquier tarea que se le ocurriera para sacarme de su vista, a menos que yo voluntariamente me fuera afuera a hacer otra cosa. Con lluvia o sol, de noche o de día. Estaba mucho fuera cuando ella estaba en casa. Incluso dormía fuera a veces. Construí fuertes cerca con restos, ramas y basura, y me dieron diversión y refugio cuando quería estar lejos de mi madre. Al principio eran refugios apoyados contra árboles. Pero un día se me ocurrió una idea mejor. Encontré una pala tirada y empecé a cavar un hoyo en el bosque cerca de mi apartamento. Debí pasar semanas trabajando en ese fuerte. Fue mi mayor logro por entonces. La parte más difícil fue cavar el hoyo, pero debió tener al menos 1,5 metros de profundidad y quizá 2,5 de largo. Le hice un techo con un par de vigas de soporte, usé cuerda y tornillos para sujetarlo. Luego lo cubrí con múltiples capas de plástico y madera contrachapada desechados que pude encontrar. Confieso que la idea no fue original mía, un niño en la escuela me contó que él y un amigo construyeron un fuerte similar. Solo que ellos no tuvieron que hacerlo con basura. Amontoné la tierra de la excavación encima y la convertí en una pequeña colina, como una casa hobbit. Incluso planté musgo y pasto por todas partes. Cuando estaba dentro, me imaginaba a mí mismo como Bugs Bunny. Lo más difícil fue ocultar la puerta, porque no podía cubrirla de hojas mientras estaba dentro del fuerte. Hice una escalera improvisada para entrar y salir. Y la puerta que cubría la entrada era un trozo de madera vieja, al que intenté darle el aspecto más mugriento posible. El fuerte funcionaba condenadamente bien, incluso mantenía fuera la lluvia, hasta tenía una litera improvisada para dormir. Tenía unos 11 años cuando construí esto, y no se lo conté a nadie. Pero nos mudamos a otro apartamento a unos 16 kilómetros al año siguiente. Volví en bici a mi viejo fuerte una vez, a los pocos meses, para verlo, y encontré a un hombre sin hogar poco amistoso viviendo allí. Ni siquiera pude recuperar las cosas que había escondido y lo di por perdido. El siguiente apartamento no estaba tan cerca del bosque, así que no tuve la oportunidad de construir otro fuerte así. Y ya de adolescente, conseguí una tienda de campaña que usé de vez en cuando. Por suerte, al hacerme un poco mayor, mi madre empezó a no volver durante unos 3 días seguidos en promedio, y yo tenía paz. Mientras hubiera comida para mí y cosas que hacer, estaba bien. Desde los 7 años ya no tuve niñeras porque uno de mis abuelos maternos había fallecido por esa época, y el otro estaba demasiado enfermo para ayudar en nada. Ambos estuvieron bastante enfermos sus últimos años. Tuve que acostumbrarme a estar solo en un apartamento sofocante, sin aire acondicionado y sin mucho que hacer fuera de la escuela. Mi madre nunca tuvo coche propio, éramos gente de autobús, salvo cuando alguno de sus novios nos daba un aventón. Creo que desde los 8 años, básicamente me cuidaba solo, levantarme para ir a la escuela, hacerme la mayoría de las comidas, etc. En casa vivía prácticamente de cereal y comidas de microondas. En la escuela calificaba para los programas de almuerzo gratis para familias menos afortunadas. Sí, mi madre exprimió ese sistema cuanto pudo. Siempre vivimos en los apartamentos más baratos y en vecindarios poco agradables. Nunca tuvimos cable ni internet en casa. Así que, salvo ir a casa de un amigo o a la biblioteca, solo podía ver televisión de acceso público hasta que la sacaron del aire, o ver alguno de los pocos DVD o VHS que teníamos. Ni siquiera tuve consola de videojuegos hasta que los padres de un amigo me dieron por pena el viejo N64 de su hermano. En ese momento esas consolas no valían gran cosa, así que me la regalaron, junto con algunos juegos y una tele vieja que ya no usaban. Para entretenerme, revisaba regularmente la basura en los contenedores de los complejos de apartamentos de la zona, buscando cualquier cosa que pudiera usar o con la que pudiera jugar. Así encontré ropa, juguetes, una bici BMX, un Walkman de radio y algunas películas en DVD y VHS. Incluso algunas XXX, si me entienden. Tuve que esconder esas muy bien. Tristemente, la gente tiraba sobre todo películas malas. Así que no es que viera muchos taquillazos, salvo que fueran VHS no deseados. Sorprendentemente encontré bastantes Legos. Eso sí que me ayudó a entretenerme. También encontré cartuchos de videojuegos alguna vez. Y a menudo los vendía a una tienda de juegos porque eran de consolas que no tenía. Pero tuve la suerte de encontrar un juego de N64 un par de veces. Si mal no recuerdo, eran de deportes y no me interesaban. La gente tiraba libros todo el tiempo también, pero nunca he sido muy lector. Cuando mi madre se enteró de que rebuscaba en la basura, ni siquiera intentó detenerme.
En cambio, me dijo que juntara también las latas de aluminio o botellas de cerveza que encontrara, y luego las reciclara por el dinero del depósito. Eso se volvió lo más parecido a una paga que tuve. Por esa época también frecuentaba la tienda de dólar local para pequeñas cosas que necesitaba. Cualquier ropa usable que encontraba y me quedara, la echaba a lavar y la usaba. También aprendí a coser para arreglar roturas y costuras reventadas en la ropa desde joven, sin ayuda. En la escuela nunca podía dejar entrever que llevaba ropa encontrada en la basura, pero mis amigos sí lo sabían y guardaron el secreto. Lo curioso es que la gente tiraba ropa sorprendentemente buena. No sé si eran derrochadores o qué. No puedo contar cuántas camisas y pantalones encontré a los que solo les faltaba un botón. Yo cosía uno y a usarlos. No me importaba, tenía algo que ponerme, pero al hacerme mayor, empecé a conseguir ropa de segunda mano también. No creo haber comprado ropa nueva hasta la universidad. Incluso cosía agujeros en los calcetines. También tuve que aprender a arreglar una bici. La gente de la zona tiraba una por lo menos cada pocos meses. Y a veces incluso las tiraban en una zanja. Encontraba herramientas básicas en los contenedores de vez en cuando también. Así que pude tener una bici funcional con la que empecé a ir a la escuela. Hasta que algún imbécil me la robó, todo porque mi madre no me dejaba meter la bici en el apartamento. Más tarde, un amigo me dio su bici vieja, junto con un tramo de cadena y un candado para que no me la robaran. Así que pude usar esa bici por un tiempo. Empecé a cocinar para mí y para mi madre cuando tenía unos 9 o 10 años. Me vio preparándome el desayuno una mañana, y desde entonces yo también cocinaba para ella. Con el tiempo nunca cociné nada mucho más elaborado que espaguetis, eso sí. Cada vez que salía con mi madre, esperaba que hiciera una escena de alguna manera. Consideraba un buen día cuando lo único que hacía era quejarse. Nos echaron de sitios un par de veces por su sentido de derecho. A menudo trataba a los extraños como si le debieran algo. E incluso fingía saber cosas que no sabía, porque no podía soportar perder una discusión. También era una ladrona descarada. En las raras ocasiones que comíamos fuera, se llevaba un vaso o algo de cubertería de la mesa y lo escondía en el bolso. Y pasaban a formar parte de los trastos de la casa. En las tiendas también robaba cositas con regularidad. Era astuta, tomaba dos de algo y dejaba caer cuidadosamente uno en su bolso abierto mientras devolvía el otro para que las cámaras no lo notaran. Mis cumpleaños también solía pasarlos por alto, mi madre ni el suyo celebraba. Era de esas personas que intentan ser para siempre de 29, después de cumplir 30. Como me había vuelto algo autosuficiente, mi madre me repetía que yo era tan productivo que ella tenía más dinero para sí misma. Pero, curiosamente, al hacerme mayor en la adolescencia, de repente dio un giro de 180 grados y empezó a actuar más amable, e incluso intentó infantilizarme, y eso se volvió muy inquietante. Un día, cuando tenía unos 14, un novio que tenía la dejó, y ella intentó aferrarse a mí durante horas y no paraba de besarme la cara. Nunca había hecho eso, y me dio asco abiertamente. Luego empezó a llamarme bebé todo el tiempo. Al final tuve una gran pelea con ella por eso. Me hacía gaslighting y me llamaba mal hijo, y yo la llamé mala madre por nunca estar para mí. Me gritó que me largara. No volví a casa en 2 días. Después de eso peleábamos cada vez que me decía bebé, hasta que finalmente paró. Conseguí un trabajo de medio tiempo a los 15, y mi madre exigió que usara todas mis ganancias para contribuir a la renta y las cuentas. Tuve que plantarle cara otra vez, pero terminé accediendo a darle la mitad. Ahorré a tope el resto, poco a poco, para poder salir disparado a los 18 y alquilar un cuartucho, para asistir a la universidad comunitaria más cercana. Hice las maletas y me fui sin siquiera decírselo a mi madre. Pero enseguida dedujo a dónde fui y se mudó más cerca. Me encontró en el campus y exigió que volviera a vivir con ella. Me negué y me siguió a casa. Después apareció repetidamente en mi lugar para intentar mandarme o avergonzarme a propósito delante de mis compañeros de piso. Incluso intentó que mi universidad le diera mi número de celular. Y explotó cuando le dijeron que no podían. Luego llamó a mi trabajo fingiendo ser mi novia una vez. Así consiguió mi primer número de celular, un compañero de trabajo se lo dio. Y él tuvo problemas cuando me quejé con el jefe, porque las reglas decían que no se puede dar la información personal de tus compañeros. El imbécil incluso me culpó a mí del apercibimiento que le pusieron. Lo despidieron unos meses después. Mi madre también intentó que me despidieran de ese trabajo. Hizo numerosas llamadas para quejarse, pero ni siquiera sabía qué hacía yo ahí. Así que terminó recibiendo una reprimenda del gerente por teléfono después de que yo le explicara mi situación. Corté por completo a mi madre tóxica de mi vida cuando tenía unos 21, después de una gran pelea, porque me negué a vivir con ella nunca más tras terminar la universidad. Y no estar cerca de ella me ayudó muchísimo a calmarme. Aunque no busqué terapia, muchas veces me han dicho que mi madre intentó convertirme en lo que muchos ahora llaman un hijo esposo. Un término que me da un repelús tremendo cada vez que lo pienso.
Pero la mayoría de quienes se lo he contado creen que mi madre empezó a infantilizarme porque, de repente, se dio cuenta de que me necesitaba más de lo que yo la necesitaba a ella. Y supongo que mi propio pasado de escarbar en la basura, me volvió un poco ciego a los problemas de acumulación de mi suegra antes de casarme con la esposita. Y creo que esa necesidad de tener familia me dejó en una niebla muy mala con mi matrimonio. Mi obsesión personal con las llaves tipo esqueleto comenzó bastante joven. Mi madre me llevó a una tienda de antigüedades con el novio que tenía entonces. Vi una vitrina con muchas llaves a la venta. El novio se ofreció a comprarme una, pero mi madre no lo permitió y me dijo que solo eran cacharros viejos. Yo seguía queriendo una. Empecé a guardar llaves modernas que encontraba de vez en cuando, y conseguí un montón de llaves de abrelatas, ya saben, las que abrían latas de spam. Tenía un llavero entero de esas. Mi madre encontró las llaves y las tiró todas. Tuve que rogarle que al menos me dejara quedarme con las llaves de abrelatas y apenas conseguí recuperarlas. Ya de adulto, empecé a coleccionar llaves. Al principio fue muy lento, y solo llaves de una tienda de antigüedades local, pero una vez que salí de la universidad y conseguí un buen trabajo, empecé a comprarlas en eBay. Y principalmente ahí es donde las he comprado desde entonces. Actualización 5. Antes hablé en detalle sobre mi madre. Solo sepan que es una persona extremadamente horrible de la que me alegra no tener ya nada que ver. Pero esto trata sobre un compañero de trabajo que tuve, cuando estaba en la universidad y trabajaba medio tiempo en un almacén. A diferencia de mí, él era empleado de tiempo completo, pero no actuaba como tal. Éramos más o menos de la misma edad, eso sí. Este compañero era un fisgón, le encantaban los chismes y le encantaba husmear cosas. También pasaba largos ratos en el baño escuchando su MP3 solo para evitar trabajar. La primera vez que lo amonestaron fue por llevar material XXX al trabajo, y leerlo a la vista de todos durante el descanso. Dijo que era una tontería y que nuestro gerente era un puritano, pero nadie lo apoyó en eso. La segunda vez que lo amonestaron fue porque le dio a mi madre mi número de celular. Ella llamó a mi trabajo fingiendo ser mi novia, y él le dio el número sin cuestionar. ¿Cómo lo obtuvo? El gerente tenía apuntados los números de todos los empleados. La mayoría éramos de medio tiempo como yo y la rotación era alta. Así que el gerente tenía todos nuestros números a mano para llamar a alguien que cubriera un turno cuando hacía falta. Lo cual pasaba sorprendentemente seguido. No diría que el gerente fuera desagradable, pero mantenía a todos a distancia. El caso es que este compañero le dio a mi madre mi primer número de celular, y ella lo usó de inmediato para empezar a llamarme y acosarme. A él le cayó un problema por eso cuando me quejé con el jefe, porque las reglas decían que no se puede dar información personal de tus compañeros. Este tipo incluso me echó la culpa de la amonestación y dijo que yo debería haberlo advertido. Le señalé que, si tuviera novia, ya tendría mi número, no necesitaría pedírselo a un extraño. Me dio cierta actitud y dejó de hablarme por completo después de eso. Lo despidieron unos meses más tarde después de que lo volvieran a atrapar husmeando en la oficina del gerente, a la cual tenía prohibido entrar. Hizo un teatro gritando al diablo tú, al diablo este trabajo, cuando agarró su mochila y salió corriendo. Lo vi de nuevo como un año después por la zona, trabajando para un servicio de jardinería. Pasé en bici, y bajé la velocidad cuando lo vi con una podadora. No pareció reconocerme, pero yo sí lo reconocí. Actualización 6. Que esto lo predijeran también tantas personas aquí da un poquito de miedo, pero solo parece probar lo estereotipada que es la esposita. Tras más o menos una semana de ley del hielo por su parte, la esposita no pudo sostenerlo más y empezó con el bombardeo de amor. Incluso intentó hacerme la cena y emborracharme. Le dije, mientras cocinaba, que no tocaría nada de lo que hiciera. Primero, porque cocina fatal. Y segundo, porque no confío en que no le ponga algo a la comida. Hizo hamburguesas pasadas de cocción y no probé ni eso ni el alcohol que puso. O sea, la cerveza ya estaba abierta. Lloró y dijo que estaba siendo malo por no comer su comida. Y yo, en frío, le dije que era porque ya no puedo confiar en ella. Replicó que no es como si me hubiera engañado ni nada. Le contesté que para el caso, es como si lo hubiera hecho, ya que su madre siempre fue más importante para ella que yo, el hombre con el que se casó. No se puede mantener un matrimonio tratando a tu pareja como secundaria. La esposita cambió de tema derrumbándose otra vez y rogó que, si detenía el divorcio, podríamos tener la terapia de pareja que yo quería, y que jamás intentaría que su madre viniera a vivir con nosotros. Le dije que ya era demasiado tarde, tuvo su oportunidad y la desperdició por completo. Ya dejó muy claro de qué lado estará siempre. En los últimos 2 años no hizo ningún esfuerzo por mejorar y solo actuó más amable en público. ¿Por qué querría quedarme en una relación así de tóxica? Tuvo que responder con la verdad por una vez y admitió que probablemente me habría dejado si yo le hubiera hecho lo mismo. Pero siguió intentando convencerme de no divorciarme y de que podíamos arreglarlo. Tuve que simplemente darme la vuelta e irme al despacho otra vez. La esposita no paró e incluso intentó iniciar intimidad múltiples veces.
Paseó por la casa en lencería un montón, y hasta con mi favorita, nada más que un delantal de encaje. No lo hacía desde la luna de miel, ni siquiera cuando se lo pedí. Intentó tocarme, pasarme los dedos por el pelo y ponerse de rodillas para tentarme. No mordí el anzuelo y me mantuve firme. ¿Terminó haciéndome gaslighting con el "no soy suficiente para ti"? Le dije que antes lo había sido, pero que ya no puedo verla de esa manera. Después de eso me dejó en paz para darle duro a la botella, y terminó vomitando en la cocina. No me sorprendería que intentara atraparme con un bebé o tenderme una trampa a estas alturas. Incluso cierro la puerta con llave cuando duermo, y he instalado una cámara oculta en la habitación. Quiero salir de esta casa, pero no puedo irme todavía hasta que pueda entrar a mi nuevo lugar. Más tarde, la esposita redobló entre sollozos cuando nada le funcionaba conmigo, y rogó otra vez que no siguiera adelante con la separación y el divorcio. Pero ya encontré un departamento que estará libre en algún punto de principios a mediados de marzo. Ya avisé también a todos los servicios públicos del cambio. Ahora la esposita está entrando en pánico aún más porque tiene que encontrar departamento para ella de inmediato. No me importa dónde termine, solo me alegra que pronto estaré libre de esta casa. También me aseguré de no decirle dónde queda mi próximo departamento, ya intentó sacarme esa info 3 veces. En cuanto mi nuevo departamento esté listo, empezaré a mover cosas. Me llevaré la cama del cuarto de huéspedes cuando me vaya. Yo la pagué, al fin y al cabo. Y será más fácil de mover porque es queen, y la del dormitorio principal es king. Duermo ligero, así que tener una cama cómoda es imprescindible. Mi esposa puede quedarse con la mayor parte de los muebles. Puede dejarlos para el siguiente inquilino, o venderlos, ya me da igual. El departamento al que me mudaré es de una habitación. El inquilino anterior lo dejó en un estado lamentable, así que necesita algo de remodelación. Pero elegí ese en específico porque, además de que la renta será mucho más barata que la de la casa, estaré mucho más cerca del trabajo. Tipo, podría ir caminando o en bici desde ahí. Y seguramente lo haga. No monto una bici desde hace años porque nunca logré que la esposita quisiera. Otra cosa más en la que me frenó. Así que cuando me mude, una de las primeras cosas que voy a hacer es comprar una bici. Edición, para aclarar, la única que ha estado bebiendo es la esposita, yo lo he evitado desde hace un tiempo. Edición 2, he recibido muchos comentarios de gente juzgándome solo por esta publicación. No he estado actuando así sin motivo, lean mis publicaciones previas para ver por lo que pasé que me llevó a esto. Edición 3, para explicar lo de la bici, la esposita odia las bicicletas. Nunca quiso salir a montar conmigo y eso me hizo ir perdiendo el interés. Luego tiró mi bici vieja sin preguntarme. No me enojé mucho porque estaba en mal estado, pero es culpa mía no haberla reemplazado. Lo reconozco, aún no estoy seguro qué bici quiero, o MTB urbana, o ruta clásica, o una fixie. Actualización 7. A quienes han sido solidarios con mi situación, muchísimas gracias de corazón. Los consejos que he recibido de tantos aquí son lo que me ha ayudado a aguantar y seguir adelante. A quienes me repitieron que soy un idiota, o cualquier otro insulto, por pedir el divorcio, que estoy cometiendo un error enorme, o que mi esposa me ama y debo darle otra oportunidad, con todo respeto, cállense la maldita boca. Ninguno de ustedes ha vivido con esta mujer ni con su madre. Las dos eran personas muy distintas antes de que me casara. Ustedes me juzgaron solo por la bomba de amor de mi última publicación. Pero ella es una actriz talentosa. Se pasó 3 años actuando y se quitó la máscara tras atraparme en el altar, en un matrimonio que le convenía a ella. Así que su bombardeo de amor no fue más que otra actuación. Ella no me ama, ama la seguridad financiera de estar casada conmigo, amaba ordenarme qué hacer con mi dinero. Hizo de alquilar esta maldita casa su cruzada. Prácticamente me ordenó comprar todos los muebles nuevos. Y la suegra estuvo probando el terreno constantemente para ver qué podía conseguir que yo hiciera. Prácticamente me ordenó comprarle un teléfono nuevo como jugada de poder, y explotó cuando me negué. Luego robó y vendió mi colección para comprarse ese teléfono como un intento estúpido de venganza que le salió muy mal. Y a quienes me llaman tonto por pedir el divorcio o por lograr que arrestaran a mi suegra por llaves viejas, ustedes sí pueden callarse todavía más. No se trataba solo de las llaves, fue la gota que colmó el vaso. Esas llaves no son basura. Acepto que no valen como joyas antiguas, pero algunas valen cientos por sí solas. Y al tener varias de la misma marca, como Sargent o Reading Hardware, su valor se acumula. No es, ni de lejos, una colección sin valor. Y aunque lo fuera, no importaría, porque tiene valor para mí. Para todos los que se molestaron porque usé demasiado la palabra esposita, lo entiendo. Pero decir mi esposa ya no me suena correcto, porque esa mujer ahora solo es mi esposa en el papel. Además, jamás la llamé esposita en persona, eso es exclusivamente en Reddit. Posiblemente la reemplace por futura ex más adelante. Pero la separación no empieza hasta que me mude. Y llamar esposita no es ni de cerca tan malo como los apodos que he visto que otros usan para su sexo sus suegras en este sitio.
Estuve tentado de llamar a la suegra algo tipo manos largas, y a mi esposa algo tipo niña de mamá o mini mamá, pero no lo hice, solo dije esposita. Me parece mucho menos insultante que cualquiera de esos otros, y es fácil entender de quién hablo. Admito que la usé demasiado, pero si vivieran lo que yo viví con ella, creo que también se les escaparía algo similar. Me preguntaron si he tenido varias relaciones fallidas antes. Siento decepcionar, pero no. Mi esposa fue la primera. Nos conocimos en una cita a ciegas organizada por amigos. Fue mi primera cita, primera novia, primera mano tomada, primer beso y primera en la cama. Ella admitió haber tenido 2 novios antes con quienes fue íntima. Y yo no tuve ningún problema con eso. Me enamoré, nos mudamos juntos tras 2 años de noviazgo y le propuse matrimonio. Luego nos casamos en el año 3. Pero justo después de la luna de miel, se le cayó la máscara. Se volvió exigente, controladora, parecía poner siempre a su madre primero y en casa actuaba como una adolescente malcriada. Intenté tener muchas veces conversaciones francas sobre distintas cosas. Pero básicamente recibí un háblale a la mano mientras me ignoraba. O era a su manera, o carretera. Así que yo me voy por la carretera. Y para quienes preguntan por el caso contra mi suegra, sigue abierto. E incluso si quisiera retirar cargos, que no quiero, la suegra vendió propiedad robada. Así que probablemente la vea en la corte en unos meses. No se ha atrevido a acercarse a la casa desde que la hice arrestar. He puesto más cámaras ocultas, una en el dormitorio donde duermo, otra en el despacho donde paso mucho tiempo, y reubiqué la del salón. No he cocinado nada en casa desde que la esposita volvió del motel. He estado sobreviviendo sobre todo con enlatados y comida de tienda. Y cuando digo de tienda, me refiero a cosas como ensaladas y pollo asado. Además uso solo cubiertos desechables. También ceno bastante en casa de mi mejor amigo. Y ahora algo nuevo. Noté que nadie ha preguntado qué piensan mis amigos de todo esto. Pues mi mejor amigo y su esposa están prácticamente al 100% de mi lado. Estuvieron ahí para ver cómo me trataban mi esposa y la suegra estos 2 últimos años. También tengo varios amigos más, hombres y mujeres, que saben lo que está pasando. Y se han puesto de mi lado. Esto incluye a ex amigos en común que dejaron de salir con mi esposa hace tiempo tras ver cómo era en realidad. Sin embargo, ninguno se está metiendo. Algunos querían, pero no quise convertir mi problema en problema de ellos también. Solo mi mejor amigo está algo involucrado, y además de aconsejarme venir a Reddit, me ayuda guardando mis cosas hasta que pueda mudarme. Mi esposa parece tener algunos amigos de su lado, pero esto solo me lo dice ella, no he visto ni oído a ninguno, ni tengo ganas de husmear. Solo será mi problema si aparecen monos voladores. Mi suegra no tiene amigos, incluso mi esposa lo confirma, así que básicamente es la mejor amiga de su propia madre. Actualización 8. He decidido que ya no me referiré a mi futura ex esposa como esposita, incluso eso se siente mal ahora, así que simplemente diré futura ex. Hace unos meses reporté de forma anónima a mi suegra como una acumuladora grave. Alguien aquí comentó que debía reportar la acumulación de mi suegra al inspector de incendios, y en ese momento decidí hacerlo, porque estaba enojado y quería desquitarme por robar mi colección y hacerme la vida un infierno. Mi suegra llevaba acumulando en su casa desde que mi esposa era adolescente. La casa estaba casi hasta el tope de basura podrida y estaba infestada de roedores, he visto ratas ahí. Llamé a la ciudad a un número que encontré en Google. Al principio pensé que no había pasado nada con el reporte porque corrieron las semanas. Pero supongo que alguien investigó, porque inspeccionaron la casa de mi suegra. Estaba en peor estado de lo que creía. No solo era un grave peligro de incendio para ella y todo alrededor, e infestada de roedores, también había cables eléctricos expuestos, una gotera en el techo que llevaba años sin arreglar y causó pudrición y moho negro. Por fuera la casa no se veía tan mal, y estaba en un barrio lleno de casas viejas similares. Probablemente por eso nadie la reportó hasta que lo hice yo. Mi futura ex dedujo que fui yo quien reportó a su madre, por el timín y todo. Llegó a casa y me despotricó sobre todo lo que el inspector encontró, y como su madre probablemente perdería la casa ahora. Pero era cuestión de tiempo antes de que pasara algo así. Si no la hubiera reportado yo, alguien más eventualmente lo haría. Futura ex me gritó que yo era una persona horrible y engañosa. Le pregunté si quería ser la olla o el cazo, y luego le recordé todas las razones por las que nos estamos separando. Terminé perdiendo la calma y le solté que esto lo causó ella por habilitar a su madre. Que esto lo causó su actitud de actuar como si que su madre robara mi colección irreemplazable de llaves, que me llevó una década construir, no fuera importante. Y que esto lo causó su toma de decisiones egoísta y unilateral, y su comportamiento de mocosa desde que nos casamos. Las parejas se supone que toman decisiones juntos. En cambio, ella las tomó por ambos sin siquiera pedir mi opinión. Así que, por una vez, tomé yo una decisión unilateral y reporté la acumulación de su madre. Que de todos modos había que reportarla porque es un peligro para ella y para los que la rodean.
Le dije a futura ex que estaba harto desde hacía mucho de tragarme todo el tiempo las cosas y dejar que pasaran, mientras actuaban como si yo fuera el malo y me pasaban por encima. Su madre no obtendría nada más de mí. Y quizá no estaría tan loca cuando ya no viviera en una casa llena de vapores de basura podrida, excremento de roedor y maldito moho negro. Futura ex se fue refunfuñando y maldiciéndome. Sí, sé que me pasé, me reduje a ser tan mezquino como ella. Hice esa llamada porque estaba enojado, pero no me queda más que sostener esa decisión una vez hecha. Mi suegra terminó exigiendo que mi futura ex pagara el costo de limpiar y restaurar la casa, pero no podía permitírselo. Por lo que escuché, mi suegra se le fue encima con exigencias y le dijo que consiguiera el dinero como fuera. Incluso exigió que yo lo pagara, ya que fui quien reportó la casa. Hasta dijo que me demandara, pero futura ex le dijo que no funcionaría. La casa estaba en un estado pésimo, nadie debería vivir ahí. Cuando futura ex intentó decirle a su madre que no podía pagar la limpieza y renovación de la casa, su madre literalmente la atacó como un animal salvaje. La golpeó y arañó varias veces, e intentó arrancarle el pelo. Y entonces pasó, a mi suegra le dio un infarto ahí mismo. Ponerse como loca con su hija debió desencadenarlo. Futura ex llamó al 911 mientras buscaba aspirinas en la casa, pero para cuando llegó la ayuda, su madre ya había fallecido. Futura ex volvió a casa acompañada de un policía por alguna razón, y estaba furiosa gritándome por lo que le había pasado a su madre. Dijo que todo era culpa mía. Y entre sus gritos me enteré de que su madre tenía el corazón débil. Esa es la verdadera razón por la que estaba en discapacidad. El agente tuvo que separarla de mí, y ella cayó en el sofá sollozando. Odiaba a mi suegra con pasión, pero no estaba tratando de terminar con su vida, aún siento una gran culpa por esto. Por lo que dijo el agente y por lo que dijo mi futura ex, armé la historia y luego la escribí. Pero no fui capaz de publicarla, seguía consumido por la culpa. Tuve que tomarme un descanso serio de Reddit. Esa noche, cuando me enteré de que mi suegra había fallecido, futura ex logró calmarse lo suficiente para hablar con el policía con más claridad sobre lo ocurrido. Pero también alternaba entre culparse a sí misma y culparme a mí. Le pregunté desde el otro lado de la habitación por qué nunca se me dijo que su madre tenía una afección cardíaca, y me gritó que no era asunto mío. Pero explica por qué mi suegra solía llevarse dramáticamente la mano al pecho y llorar tantas veces, cuando no conseguía lo que quería. Mi futura ex terminó desquiciándose en el baño que usaba desde que dormimos por separado. Le pidió al policía un momento a solas, y se volvió loca en cuanto cerró la puerta. Salió unos minutos después con cara de enojo, pero calmada. Luego me dijo que yo iba a limpiar ese desastre. Hizo las maletas otra vez, se fue a un motel de nuevo y me dijo que no volvería, salvo para recoger sus cosas. Estaba tan cargado de culpa que apenas podía funcionar durante días, y tuve que tomar licencia del trabajo por migrañas de estrés. Básicamente, pasé 3 días en el sofá atiborrado de medicación. Pero después me puse las pilas otra vez. Todos mis amigos me dicen que no fue culpa mía, yo no sabía, y mi suegra estaba loca. De cualquier modo, lo hecho está y me toca vivir con ello. Tristemente pasó más, que contaré en otra publicación. Edición, volví y encontré más de 200 comentarios en la bandeja y quiero agradecer todo el apoyo que me han dado. Es demasiado para responder a todos, así que respondo aquí. ¿Me mudé a ese departamento en marzo? Sí, los eventos de esta publicación ocurrieron antes de esa mudanza. ¿Es falsa esta historia? Ojalá lo fuera, pero es la porquería con la que he lidiado. ¿Estoy en terapia? Sí, solo desde hace como un mes, pero está ayudando. Muy pocos estuvieron en contra en los comentarios, pero no culpo a quienes sí. Sí, la afección cardíaca de mi suegra me era desconocida, y puse cosas en marcha al llamar al inspector de incendios. Entiendo que el acaparamiento es un trastorno mental grave, soy culpable de eso. No soy de piedra, pero al mismo tiempo, mi suegra era una narcisista a la que le encantaba pasar por encima de mí y de cualquiera. Incluso de su propia hija. Sí, entiendo que perder el hogar da miedo. Pero si no tratas tu casa como un hogar y dejas que se convierta en una guarida mohosa e infestada, entonces le has fallado a tu casa. Solo podía vivir en una habitación porque el resto estaba tan mal. Y hace como una semana pasé en coche por la propiedad y vi que la casa de mi suegra había sido demolida. No queda más que un solar vacío. Supongo que la consideraron un peligro biológico irrecuperable. Actualización 9. A la gente de aquí que me repetía que no me divorciara, que mi esposa me amaba, etc., no podían estar más equivocados. Ni siquiera podía distinguir quiénes eran troles y quiénes ingenuos. Algunos hasta metieron la religión en el tema. Me importa un comino lo que diga la religión de alguien sobre el divorcio, ellos no son yo, ellos no viven mi vida. Recuerdo el ejemplo de un rico diciendo que sabe lo duro que es pagar gasolina, cuando maneja un coche de $1.000.000. No puede conocer la lucha de pagar gasolina cuando tiene dinero como para comprar un auto obscenamente caro. De la misma manera, alguien no puede afirmar que sabe si mi futura ex me amaba o no porque sí. No vivieron con ella ni con la suegra, no sufrieron en sus manos,
así que no tienen razones válidas para decir nada. También pido disculpas por la longitud de esta publicación, pero hay mucho que contar. Edición, solo quiero asegurarme de que todos los que leen sepan que todo esto pasó hace meses. Me tomé un descanso de Reddit por salud mental. Si algunas cosas parecen ir demasiado rápido, es porque solo estoy relatando hechos ya ocurridos. Estoy publicando las historias seguidas para sacarlas de una vez. Mi futura ex prácticamente me admitió en la cara que solo se casó conmigo por seguridad financiera. Así que sí, estaba exactamente en lo cierto. Pasó años preparándome para atraparme en el matrimonio y pasar por encima de mí. Y sí, también tenía planes de usar un bebé después de que yo inicié el divorcio. Lo confirmé, pero dejó cualquier intento de salvar el matrimonio tras la muerte de su madre. En mi publicación anterior conté cómo reporté el acaparamiento de mi suegra, inspeccionaron su casa y programaron su condena. Ella exigió que mi futura ex pagara la reparación de la casa. Pero cuando futura ex dijo que no podía pagar, su madre se le fue encima como loca y luego murió de un infarto poco después. Tenía una afección cardíaca congénita de la que yo no sabía nada hasta después de que estiró la pata. Durante años me dijeron que estaba en discapacidad solo por problemas mentales, pero en realidad tenía el corazón débil. El potencial desalojo del único hogar en el que vivió durante décadas la llevó al límite, y su corazón falló cuando atacó a su propia hija por no poder financiar la restauración de la casa. Sí, todavía me siento culpable por lo que pasó, pero ya quedó en el pasado. La casa de la suegra fue demolida. No sé cuándo, pero como una semana antes de escribir mi publicación previa, fui al lugar y no quedaba más que un lote vacío. Seguramente declararon la casa como un riesgo biológico o algo así. No sé si mi futura ex es dueña del terreno ahora, o si lo vendieron, no lo sé. No puedo imaginar que mi futura ex haya heredado algo bueno de la guarida de una acumuladora. Esa casa estaba tan mal que una vez vi una rata cruzar por encima del montón. Muchos comentaristas del pasado tenían razón al decir que mi futura ex probablemente intentaría atraparme con un bebé, luego de su bombardeo de amor. Unos días después de que se fue al motel cuando su madre murió, entré al baño que destrozó para limpiarlo. Lo había dejado hecho un asco el día que se fue en plena rabieta. Por suerte solo rompió cosas personales. Eso sí, salpicó champú por todas las paredes. Mientras limpiaba vi en el cesto una botella de pastillas con la etiqueta de un suplemento de fertilidad. Al quitar la tapa, el sello de papel ya estaba roto. Lo googleé y era un suplemento vitamínico de fertilidad femenina común, que cualquiera puede comprar en tienda o online, no con receta. Confronté a mi futura ex cuando vino a recoger más de sus cosas. Admitió que esperaba quedar embarazada para que yo no me divorciara. Pero eso fue antes de que su madre muriera, después de eso dijo que no querría tocarme nunca más. Y se burló cuando le dije que yo me sentía así por ella desde antes que ella por mí. Nunca supe si mi ex puso algo en la comida o en la cerveza abierta que intentó servirme. Registré la casa de arriba a abajo buscando cualquier otra pista y no encontré nada. Así que puede que solo quisiera emborracharme. No puedo expresar lo suficiente lo agradecido que estoy de no haber tenido un hijo con esta mujer. No se me permitió ir al funeral de la suegra. Aunque no quería ir, mi futura ex me dijo específicamente que no quería que estuviera ahí. Y respondí que entendía por qué. Pero luego mi futura ex publicó online que estaba furiosa porque casi nadie de su familia fue, ni siquiera su padre. Y luego mintió diciendo que me invitaron, pero me negué a ir. Lo cual era descaradamente falso y tenía capturas de nuestros textos que lo prueban. Cuando mi futura ex se fue de la casa tras la muerte de su madre, volvió al motel por una estancia prolongada mientras mudaba sus cosas poco a poco. O a un trastero, o a casa de alguien. No lo sé, porque no ayudé. Supe por amigos que al final encontró un estudio, pero odiaba vivir en un espacio tan pequeño después de haber tenido una casa. También la vieron miserable en la lavandería. Nuestro exarrendador aceptó quedarse con los muebles extra que ninguno de los dos podía llevar, ya que los nuevos inquilinos estaban encantados de usarlos. Muchos pensaron que lo haría, pero mi futura ex no intentó sabotear la casa de ningún modo aparte de su berrinche en el baño. Eso sí, se negó tercamente a ayudar a pagar un servicio de limpieza. Lo dejó más que claro, lo hacía por fastidiarme. Así que, en vez de perder tiempo peleando por eso, contraté yo mismo a un equipo de limpieza. Ellos y yo dejamos esa casa impecable y me devolvieron mi mitad del depósito sin problema. Luego me compré una bici usada modelo Kent Ridgeland y volví a pedalear. Tenía el asiento cambiado, pero por lo demás estaba de serie. Ahora estoy volviendo a montar de vez en cuando. Actualmente 1 o 2 veces por semana como mucho. Ya no tengo la pasión de antes, pero disfruto mis paseos cortos por la ciudad. Y aunque podría ir al trabajo en bici, la sorprendente cantidad de advertencias que recibí aquí de que es mala idea me hizo replantearlo. Tampoco ayudó enterarme de que un amigo de un amigo fue atropellado hace un par de meses. Así que la dejo como hobby, no para ir y venir del trabajo. Mi mejor amigo a veces se me une. Él desempolvó una MTB roja de la marca Mongoose. Necesitaba cubiertas, así que se las puse y le di una puesta a punto, y nos fuimos a las ciclovías.
Su bici tiene cambios, pero también es mucho más pesada. La mía es de una sola velocidad pero bastante ágil. Así que más o menos se compensa. Después del funeral de su madre, mi futura ex pasó al modo odio total. Empezó a hablar pestes de mí en sus redes y a soltar múltiples mentiras, porque me veía como responsable de lo que le pasó a su madre. Afirmó que yo era abusivo físicamente, emocional y financieramente. No lo fui. Si acaso, ella lo fue conmigo. También minimizó el valor de mi colección de llaves, que sigue alegando que era basura. Sin embargo, ya corría la voz entre mis amigos y examigos en común sobre lo que realmente pasó. Y comentaron en sus publicaciones hasta que las quitó. Pero aún así me llegaron mensajes de monos voladores furiosos. Lo más común era que me dijeran que acabé con la vida de una anciana enferma por unas llaves. Les conté mi versión y que tenía pruebas de sobra, incluido que me dijeron que no estaba invitado al funeral, con capturas de pantalla. Lamenté la muerte de la suegra, pero no podía prever que le daría un infarto. Y su casa estaba tan mal que era totalmente inhabitable. Unos pocos se disculparon, la mayoría dejó de hablar, y varios insistieron en llamarme mentiroso. Tuve que bloquearlos. Terminé contactando a mi futura ex para decirle que presentaría una demanda por difamación, además del divorcio, si no dejaba de publicar cosas sobre mí. Lo cual no le convendría para su carrera. Ya había hecho capturas de todo lo necesario de su perfil antes de que borrara las publicaciones. Intentó decir que la estaba chantajeando, pero paró. Luego lo minimizó diciendo que estaba enojada en el momento. Aún así la pillaron en la mentira y perdió toda credibilidad. Pronto cerró sus redes por completo y me llamó después para culparme. Luego se burló de mí y dijo que le alegraba que me divorciara de ella. Me dijo que nunca fui bueno en la cama porque soy demasiado vainilla. Y que ojalá hubiera vuelto con su exnovio. Esa sí me dolió un poco. Para aclarar, mi futura ex nunca me engañó. Mucha gente lo supuso, incluidos mis amigos, pero no. Solo pasaba mucho tiempo con su madre. También hablé con el hombre que salió con ella antes que yo. Unas ex amigas en común todavía tenían su contacto y me pasaron su número. Me dijo que la dejó porque ella y su madre lo trataron igual que me trataron a mí después de casarme con mi futura ex. Lo que significa que su portarse bien por 3 años fue una jugada endemoniadamente calculada. También supe por este tipo que el que salió con mi futura ex antes que él también la dejó por lo mismo. Y era su novio del instituto. Me temo que aún hay más, y haré otra publicación pronto. Si diré que el divorcio va en curso, y no le está yendo a favor de mi futura ex. Actualización 10. Para aclarar, ya que algunas personas no lo sabían, todo esto pasó hace meses. Por eso hice 3 publicaciones tan rápido. Después del incidente en redes sociales, futura ex intentó una última medida desesperada para vengarse de mí, localizar a mi madre, con la que estaba sin contacto. Probablemente la encontró por Facebook, porque sé que mi madre tiene un perfil activo allí. Mi futura ex sabía exactamente por qué no me hablo con esa mujer. Le conté durante años las cosas que mi madre narcisista me hizo, pero fue a verla de todas formas. O estaba buscando una figura materna de reemplazo, o lo hizo enteramente para fastidiarme. O quizá ambas. De cualquier modo, todos sabemos que es mezquina a más no poder. A pesar de llevar años sin contacto, mi madre no estaba lejos. Nunca me mudé mucho de donde crecí. Y mi futura ex le soltó a mi madre una historia lacrimógena muy adornada. Recibí una llamada de un número que no reconocí, y resultó ser mi madre. Sus primeras palabras fueron, ¿cómo pudiste? Ni siquiera me dejó hablar, solo decía no quiero oír tus excusas. Luego se lanzó a despotricar con las mentiras que futura ex le contó. Corté la llamada a mitad de su perorata y bloqueé el número. Recuerdo que pensé, genial, las 2 personas que más odio en este mundo ahora se están aliando. Futura ex también averiguó dónde vivo. No sé cómo, pero ya no importa. Lo que sí importó fue que apareció con mi maldita madre. Esta mujer estaba igual de mala que la recordaba, salvo que ahora lleva el pelo rubio oxigenado. Sigue vistiéndose como negando su edad, y sigue siendo juzgona y narcisista. Pero en cuanto empezó a gritarme, yo exploté y me les fui encima a ella y a futura ex. Empecé a despotricar sobre todo lo que futura ex y su madre me hicieron pasar, y como no me sorprendía que mi propia madre, que está loca, se pusiera del lado de una mentirosa tóxica como ella sin ni siquiera preguntarse cuál era mi parte de la historia. Terminé soltando un montón de cosas que habían pasado. Y por una vez, mi madre se vio francamente asustada y ni intentó replicar. No sé cuánto tiempo estuve gritándoles. Fue verborrea a gritos, a tal punto que casi me desconecté mentalmente mientras la boca hacía el trabajo. Pero le conté a mi madre todo lo que me hicieron futura ex y la suegra, el robo de mi colección, el acaparamiento de la suegra y cómo estaba su casa, cómo ellas 2 me atraparon en un matrimonio falso, cómo futura ex admitió intentar usar un bebé y luego traer a mi propia madre para intentar rematarme. Miré a futura ex y le dije que, si su gran plan era pensar que mi madre tenía algún poder sobre mí, era aún más tonta de lo que creía. Y sí, también solté como futura ex decía que mi colección de llaves no valía nada, y exactamente cómo y por qué sí valía.
Al final llegó la policía porque un vecino los llamó. Tenía una cámara dentro del departamento enfocando la puerta. Y captó suficiente. Así que había vídeo de que yo no les puse una mano encima. La policía disolvió el lío y escoltó a futura ex y a mi madre fuera. Al principio pensaron que yo era el malo, un hombre adulto gritando a dos mujeres acobardadas no se ve bien. Pero se tomaron el tiempo de escucharme, y les mostré el metraje. Mi madre estaba claramente asustada de los polis y ni quiso hablar con ellos. Y futura ex sabía perfectamente lo que haría si les mentía. Así que confesaron a que habían venido, pero afirmaron que solo querían darme una charla. Sí, claro, y Zeus no lanzaba rayos. Oh, espera, si los lanzaba. ¿Quién sabe qué habrían intentado esas dos si no fuera por la policía y por mi estallido? No arrestaron a nadie, pero dejé claro que no quería que mi madre ni futura ex volvieran. En cuanto se fueron, fui a la comisaría y presenté un reporte del incidente para dejar constancia escrita, por si hay acoso en el futuro. Aunque uno de los agentes intentó decirme que era demasiado para la situación cuando solo se presentaron en mi puerta. También parecían molestos de que hiciera un reporte contra mi madre y futura ex. Le dije que no conocía a esas personas, y que son narcisistas implacables. Tras presentar el reporte, llamé a mi mejor amigo y le conté lo ocurrido. Me preguntó si quería salir a rodar para despejarme. Dije que sí, y salimos en bici hasta tener las piernas entumecidas. Al día siguiente le mandé mensajes a mi madre al número del que me llamó y le expliqué varias cosas con detalle. Incluso le envié capturas como prueba de algunas. Me aseguré de hacerlo todo por texto por dos razones. Primero, para no tener que oír su voz. Segundo, porque así podía capturar todo y dárselo a mi abogada para el divorcio contra futura ex. Mi madre dijo que futura ex le contó una historia muy distinta, que yo había sido abusivo de varias maneras. Le dije a mi madre que era libre de tener una relación con futura ex, pero que yo no quería saber nada de ninguna de las dos. Y que llamaría a la policía si cualquiera de ellas aparecía en mi departamento, o en cualquier futuro donde viva, otra vez. Ella no me respondió en varios días. También mandé mensajes a otros parientes sobre lo ocurrido y pedí que los pasaran por si futura ex iba llorándoles a ellos también. Supongo que fue lo bastante lista como para no hacerlo, porque ninguno supo nada de ella. Futura ex acabó teniendo una bronca enorme con mi madre, tras la cual mi madre la echó. Finalmente mi madre me escribió y dijo que no estaba dispuesta a arriesgarse a quedarse del lado de futura ex, si significaba quedar en el fuego cruzado. Luego me dio una especie de disculpa corta. Que acepté como suficiente, porque lograr que mi madre pida perdón por algo es como sacar muelas. Dejé claro que igual no quiero una relación con ella, porque sé que sigue defendiendo cómo me crió. Me dijo que lo entiende y me soltó un que te vaya bien algo pasivo-agresivo. Luego volví a bloquear su número. Futura ex aún no ha contratado abogado para el divorcio, ni entonces ni ahora. Estoy casi seguro de que se ha dado cuenta de que no puede ganar con toda la evidencia que tengo. Cada tontería que hizo le dio más munición a mi abogada, apenas ha estado peleando. Tampoco hay mucho por lo que pelear, nuestra antigua cuenta conjunta y la casa alquilada eran nuestros únicos bienes en común. Pero ya saqué mi nombre de la cuenta y ambos nos mudamos de la casa. Mi crédito está blindado, tengo cámaras y no tolero tonterías de su parte. Creo que quizá ahora me tiene miedo. Poco antes de que volviera a publicar, además, se mudó a otro estado. Por lo visto consiguió un traslado, y notificó a mi abogada que se iba y a dónde. Pero volverá cuando tenga que presentarse en la corte. Así que, a menos que pase otra locura, no necesitaré actualizar de nuevo hasta después del divorcio. Actualización 11. Ha pasado un tiempo desde que publiqué, pero aquí va lo final. Ahora soy oficialmente soltero, ya que mi divorcio terminó hace un par de semanas. Mi ex intentó alargar un poco las cosas. Y me fastidió con la ayuda de un último mono volador de último minuto. Le salió pésimo. De hecho, diría que mi ex ahora parece bastante rota. Más allá de que su madre fue un drenaje financiero y emocional cuando aún vivía, mi ex dependía mucho de necesitar su amor y validación. En parte porque su padre las abandonó a ambas. Dar piedad filial a una narcisista es exactamente lo que ellas quieren. Así que mi ex tomó malas decisiones. Tras la muerte de su madre, intentó hacerme pasar por el infierno otra vez. Pero todo le rebotó una y otra vez. Para resumir todo lo del mono volador en un párrafo, me contactó a mediados de agosto y me despertó a las 7 de la mañana un domingo. Contesté por reflejo, y esta mujer era toda una diva, por decirlo así. Arrancó conmigo de forma similar a como lo hizo mi madre cuando mi ex fue a llorarle, básicamente intentando iniciar una pelea. Primero preguntó si yo era quien buscaba. Y cuando respondí, soltó un aja. Luego empezó a acusarme y remató diciendo que necesito a Jesús. Yo estaba demasiado cansado como para que me importara, colgué y bloqueé el número. Igual me arruinó el domingo. Después intentó atacarme por redes sociales. Ese fue su gran error. Su cuenta tenía su nombre y cara, de lo que tomé capturas. Le dije que presentaría una denuncia por acoso si no me dejaba en paz. Se cayó de inmediato y me bloqueó.
Luego contacté a mi ex por texto y le dije que me da igual que nuevas amistades haga, si sigue difamándome contando mentiras a la gente, la demandaré. Ya tenía la evidencia necesaria. Sorprendentemente, admitió culpa, dijo que no volvería a ocurrir, y ahí quedó. Volviendo al divorcio, hace unos meses un comentarista me asustó un poco, diciendo que el timín de la policía cuando mi madre y mi ex aparecieron en mi puerta fue demasiado conveniente. Y que quizá las llamaron por adelantado para que llegaran justo cuando yo estaba explotando. Pero tenía cámaras probando mi inocencia y que ellas me provocaron. Por si acaso, mi abogada investigó, y por suerte no hubo juego sucio. Así que supongo que sí fue solo un vecino quien llamó a la policía. Aún no sé quién. Dicho eso, si hubieran sido mi ex o mi madre, habríamos usado eso como munición por reporte falso. Pero no importó al final, mi abogada y yo teníamos una buena carga de evidencia para usar en el juicio de divorcio. Hasta el mono volador de último minuto se agregó al montón. Sigo yendo a terapia. Me han dicho que, aunque mi pasado con mi madre, mi ex y la suegra fue un desastre, lo hice bien pese a las circunstancias. Pero tengo problemas de confianza persistentes con mujeres que acabo de conocer, y tomará tiempo mejorar. Estoy bien con amigas y otras mujeres que conozco desde hace tiempo, pero ante cualquier mujer nueva con la que hablo, o incluso que me atrae, instintivamente me aparto. Mi terapeuta estuvo de acuerdo conmigo en que jurar no volver a casarme el resto de mi vida está bien, no todos tienen que conformarse a eso. Pero, en el fondo, instintivamente veo a cualquier mujer nueva como algo malo para no acercarme, y estoy trabajando en mejorarlo. Mi ex finalmente se rindió en el juzgado y terminó pidiendo traslado en su trabajo. Se mudó a otro estado y solo la volví a ver en persona en la audiencia final. No contrató abogada para el divorcio como yo, tal vez ya sabía que estaba perdida, o tal vez no podía pagarlo. Sus finanzas no eran tan buenas como las mías, ya que antes dio mucho dinero a su madre. De hecho, supe en el divorcio que su crédito no era bueno. No técnicamente por el sueldo, pero sí con deudas que ni sabía que tenía desde antes del matrimonio. No tengo detalles, más que existen, pero mi ex admitió que esperaba mi ayuda para pagarlas. O sea, esperaba hacer que yo las pagara tras convertirme en su perro faldero. Pero ella y su madre picaron mis mayores detonantes, y me rebelé. Y ya leyeron en mis publicaciones lo que pasó, largo y sucio. En cualquier caso, básicamente nos dio a mí y a la corte aún más confirmación de que solo se casó conmigo por seguridad financiera. Mi ex evitó en su mayoría insultarme durante las audiencias, ni siquiera me miraba. Intentó actuar exageradamente asustada de mí al principio, y siguió alegando que su madre estaba muerta por mi culpa. Asumí que reporté la casa acaparada de la suegra, pero jamás podría haber imaginado que tendría un infarto. Además, la casa era inhabitable y un peligro para ella y para los de alrededor. Al juez le horrorizó toda la información sobre su estado, que mi ex no pudo negar. El juez también vio de inmediato todas las tácticas de manipulación de mi ex, tras ver el montón de información que tenía sobre ella y su madre. Una vez expuesta, dejó de llorar, se irguió y simplemente se la vio derrotada. Entre las tácticas tontas que intentó estuvo hablar de mi bicicleta. Creo que para entonces solo quería alargarla. Le dijo al juez que odiaba las bicicletas, y que, como su ahora ex esposo, yo debía apoyarla no teniendo bici, y menos guardando una tan vieja y destartalada en la casa. Describió mi bici vieja como un trasto oxidado que tiró porque le molestaba verla. Luego me miró y dijo que ir al gimnasio debería haberme bastado. El juez la miró como si fuera una idiota y le dijo que la bici era totalmente irrelevante, y pasamos de tema. Y ya terminado el divorcio, mi ex me acorraló en el vestíbulo para soltar su último dardo idiota sobre la bici, que esperaba que disfrutara montándola, porque obviamente me gustaba más que una mujer hermosa como ella. Le dije que había mil cosas que podría decirle en ese momento, pero que ya estaba hecho. Así que dejara de actuar como una niña, que se acabó, y que me dejara en paz para seguir con nuestras vidas. Salió dando un portazo. Fue la última vez que la vi en persona. No teníamos bienes reales en común. La casa en la que vivíamos era alquilada, ambos somos dueños de nuestros vehículos a nuestro nombre, no tuvimos hijos y ganamos más o menos lo mismo. Pero aún así yo tenía la ventaja con grabaciones, estados de cuenta, capturas de redes, textos, el asunto de involucrar a mi madre, el mono volador y otras cosas de las que hablé. Mi ex no negó nada tras ver toda la evidencia. Así que, al final, solo habló de cosas aleatorias antes de aceptar un divorcio de separación limpia y amistosa. Sin pensión, y cada quien por su lado. Alguien aquí también me aconsejó pedir que mi ex volviera a su apellido de soltera. Lo hice, ella aceptó sin problema. Por la razón que sea, me llamó y hablamos una última vez por teléfono la semana pasada. Admitió que, aunque sigue odiándome con pasión, por fin se dio cuenta de lo que su madre tóxica le había hecho. No sé cuánto creerle, pero ya no importa. Dijo que hizo nuevas amistades tras mudarse, y que por primera vez solo tiene que sostenerse a sí misma y a nadie más. Le deseé lo mejor y ahí quedó. Al menos no terminamos mal. Tampoco bien, solo muy neutro. Ahora soy un hombre libre.
y espero que, si algún día tengo otra pareja, no sea como mi ex. Actualización 12. Me debatí contar esta última historia después de toda la saga con mi suegra y mi exesposa. Pero la mencioné tantas veces que bien podría contarla. Probablemente, sea mi última publicación aquí. Sé que parece que lidié con mucha gente terrible en mi vida. Supongo que fui un imán para eso. Mi madre terrible, mi terrible exesposa, mi terrible suegra, falleció antes de convertirse en ex-suegra, el mal compañero de trabajo que le dio a mi madre mi número de teléfono, y por último unos malos compañeros de piso en mis días universitarios. Pero más allá de eso, no he lidiado con nadie más de relevancia. Tengo buenos amigos, un buen trabajo y soy activo físicamente. Pero hubo épocas en que atraía narcisistas. Ojalá no más. En la universidad comunitaria me tocó lidiar con 3 malos compañeros de piso durante 6 meses. No había dormitorios, así que era un apartamento destartalado que parecía sacado de los 80. Yo equilibraba estudios y trabajo de medio tiempo, así que no tenía mucho dinero. Lo gracioso es que literalmente era el único que sabía algo de cocinar, y ni hablar de lavar platos. No era uno de esos cuponeros extremos. Y solo había 2 buenas tiendas a distancia, un supermercado típico y una tienda pequeña de descuento. Ahí iba casi siempre. Tampoco me era desconocida la tienda de segunda mano. Mis compañeros comían sobre todo comida chatarra o lo que encontraran ya hecho. Por razones obvias, no podía guardar sobras. También peleábamos porque no limpiaban su parte. Eso se resolvió después. 2 de ellos decían ser amigos de antes de la universidad, y el tercero encajó con ellos por un tiempo. El drama de la comida empezó cuando me hice un sándwich de huevo para el desayuno. 2 huevos fritos a la plancha, poco hechos o término medio, con queso, pan y mayo a elección. La verdad queda bastante bien y es un desayuno sólido. Uno de mis compañeros me vio comiéndolo y me pidió uno también. Le dije que no, con disculpas, porque tenía un presupuesto ajustado y la sartén ya estaba en el fregadero. Puso los ojos en blanco y gimoteó. Le dije que eran fáciles de hacer si compraba los ingredientes, pero puso el grito en el cielo. Otro día hice huevos mollet machacados para desayunar. Eso atrajo más atención. Son huevos hervidos lo justo para que la clara esté hecha y la yema siga líquida. Les quitas la cáscara y los machacas en un bol con un tenedor. Es fácil arruinarlo y solo me salía bien la mitad de las veces. Pero queda genial con condimentos básicos, y a veces salsa picante. Hace tiempo que no lo hago, pero me gustaba comerlo en tostadas y a veces sobre arroz. También hacía ensalada de huevo de vez en cuando. Los huevos eran baratos, básicamente $1 la docena en la tienda de descuento. Tampoco soy gran fan del cereal porque lo comí mucho de niño, y prefiero un desayuno caliente sin tanta azúcar. Por más que les repetía a mis compañeros que podían cocinar su propia comida si me dejaban enseñarles cómo, seguían quejándose de que yo hacía comida que no podían comer. Aunque querían comer bien en casa, no estaban dispuestos a poner el mínimo esfuerzo. Comparados con ellos, el único pelado era yo. Tenían las consolas más nuevas y laptops nuevas. Uno incluso tenía coche. Yo tenía un N64 viejo y una TV CRT que me regalaron por pena años antes, un GameCube en el que me di un gusto, y una laptop usada de segunda mano. Mis compañeros estaban casi siempre jugando, viendo YouTube y siendo unos completos sillones cuando no estaban en clase. Creo que pensaron que sería un pelele al principio. Pero soy de esos que parecen tranquilos, hasta que los empujas un paso de más. Y lo hicieron robándome mis consolas y mi comida. Esto fue lo que pasó. Una noche me hice algo rico para cenar. No recuerdo exactamente qué, quizá filetes de tilapia. Comía eso mucho. Hasta los hacía hamburguesas picantes de pescado. Mis compañeros se me echaron encima con que sus cenas siempre apestaban salvo que comieran fuera. Para ellos, microondas casi todas las noches. Y querían que por fin hiciera algo bueno para todos. Les dije que si cada uno ponía $5, les haría una buena cena de espaguetis al día siguiente. Aceptaron. Mi mayor error fue no cobrarles por adelantado. Salí y compré carne molida, un frasco de salsa, una barra de pan de ajo, la pasta y ejotes enlatados de guarnición. Preparé una gran cena. Pero cuando les pedí el dinero a cada uno, se me rieron y se negaron. Dijeron que era una broma. Cuando no acepté esa respuesta, me soltaron que estaban hartos de que les pavoneara mi comida y nunca la compartiera. Les enseñé el dedo y les dije que no volvería a cocinarles. Y lo mantuve. Lo intentaron varias veces más y siempre me negué. Incluso ofrecieron pagarme de nuevo, pero seguían negándose a pagarme la primera. Así que seguro me habrían hecho la misma jugarreta. Con dinero o sin dinero, tenía mi orgullo. Y hablaba en serio cuando dije que no volvería a cocinarles. Empezaron a actuar como niños a quienes sus padres no quieren alimentar. Y se enojaron bastante cuando los confronté. Yo no tenía obligación de ser su cuidador. No sé de qué hogares venían, pero ciertamente no estaban acostumbrados a que no se hiciera su voluntad. Un día volví del trabajo y no había nada de mi comida en el refrigerador ni en la despensa, y ninguno de mis compañeros estaba en casa.
Estaba furioso y ni siquiera podía encontrarlos, así que intenté jugar videojuegos para relajarme. Pero mis consolas no estaban. Perdí la cabeza. Fui a ver a un vecino conocido del mismo piso a pedirle consejo, porque fue quien me vendió el GameCube. Tuvo una idea malvada: usaría su cámara digital para grabar a mis compañeros cuando los confrontaba, si quería, pero solo si le pagaba $20. No me quedó otra que aceptar. Cuando al fin volvieron mis compañeros, venían con la sonrisita. Hasta que se dieron cuenta de que sus consolas y laptops no estaban. Se pusieron a amenazar con darme una paliza. Pero me planté y les dije que quería mis cosas de vuelta, o nunca les diría dónde estaban las suyas. Resulta que habían embolsado toda mi comida y la habían tirado al contenedor hacía unas horas. Luego escondieron mis consolas y la TV en algún lugar del edificio antes de irse a una fiesta. Les pregunté por qué hicieron eso y dijeron que habían estado bebiendo todo el día porque era fin de semana. Luego intentaron decir que fue una broma estúpida de borrachos, mientras me decían que yo había ido demasiado lejos. Me reí y les dije que eran unos hipócritas e imbéciles por decir que yo me pasé después de lo que hicieron. Yo solo me puse a mano. Uno parecía listo para pegarme, y desvié su atención hacia la ventana. Ahí vieron a nuestro vecino afuera grabándolo todo con su cámara digital. Me hizo un gesto de ok y bajó por la escalera de incendios antes de que pudieran hacer algo. Les dije que ese tipo acababa de grabar toda su admisión. Eso era acoso, robo y consumo de alcohol siendo menores, ya que todos teníamos menos de 21. Les dije que llevaría esa grabación al decano si no arreglaban las cosas, porque no les iba a gustar tener eso en su expediente. Era bien sabido que el año anterior un par de chicas habían sido expulsadas de la universidad por acoso a compañeras de piso. Y beber siendo menor es un no enorme. Parecía que se les fue el color del rostro. Les dije que quería mis cosas ahora y que me reembolsaran el valor de la comida. Era su jugada. Salieron disparados. Volvieron con mis consolas y juegos en una bolsa de basura, e incluso rescataron mi comida del contenedor, esperando que la aceptara. Pero me negué a tocar esa comida, llevaba horas en la basura. Solo aceptaría efectivo. Además, habían dejado caer mi tele y se rompió, así que quería que la reemplazaran también. Refunfuñaron, pero al final preguntaron qué quería. Dije que quería una TV nueva y $60 en efectivo de cada uno. Preguntaron por qué esa cifra. Dije, $50 cada uno para reponer la comida que tiraron, $5 cada uno por la cena de espaguetis que se negaron a pagar, y lo restante para pagarle al tipo que estuvo 2 horas afuera de nuestra ventana, en el frío, grabándolos. Sacaron la cartera, y de mala gana, me dieron el dinero. Antes se jactaban de que padres y becas les pagaban todo, así que tenían efectivo de sobra. Tras cobrar, les dije dónde encontrar sus cosas escondidas y dejaron de molestarme. Uno tenía en sus cosas una TV de pantalla plana pequeña y me la dio para reemplazar la rota, y ahí lo dimos por saldado. Después evitaron hablarme en lo posible. Aunque eventualmente empezaron a caerse mal entre ellos, porque les arruiné la diversión. Tampoco volvieron a traer alcohol al apartamento, por miedo a que los delatara. Y si intentaron acosar al vecino al que pagué para grabarlos. Él dijo que llevaría la grabación al decano él mismo si lo molestaban otra vez, por lo que se quedaron sin opciones. Cuando llegó la renovación del contrato, 2 de los compañeros optaron por mudarse del edificio porque ahora se odiaban con el tercer tipo. Sí, todos me odiaban, pero los 2 que se fueron eran los peores, entre ellos se llevaban bien. No me molesté en seguirles la pista una vez fuera. Y en las pocas clases que compartimos, se mantuvieron lejos. El compañero que se quedó, en realidad, mejoró como persona y se encargó de decirles a los nuevos que se mudaron que no se metieran conmigo. Uno de ellos era bastante buena onda, le gustaba cocinar comidas caseras sencillas como a mí. También le gustaban Nintendo y las bicis. Se convirtió en mi mejor amigo, y lo sigue siendo hasta hoy. Aún jugamos Mario Kart cuando podemos, y retomamos el ciclismo juntos cuando me separé de mi ex esposa. Ha sido mi mayor apoyo, más que cualquier familia que haya tenido. Y para quienes se preguntan dónde escondí las cosas de mis compañeros, las metí en sus propias maletas, que ya estaban guardadas en el armario. Habría sido de los últimos lugares en mirar. Estaban furiosos al ver que todo había estado ahí mismo todo el tiempo. Actualización 13. Hace poco mi mejor amigo me mostró unos vídeos que encontró de gente leyendo mis publicaciones en YouTube, y se la pasaron despotricando, exagerando la mitad de todo lo que dije y saltándose montones de cosas. Hasta se quejaron de que pongo demasiado detalle. Para ser sincero, me partí de risa viéndolos despotricar. No voy a decir que estaban equivocados con lo de que detallo demasiado, porque no lo estaban. No diría que en persona hablo tanto, pero con un teclado, todo vale. Una de las pocas cosas que sí me molestó, fue cuando intentaron llamar mentira al refugio excavado que hice en el bosque cuando tenía 11, y se la pasaron diciendo que tenía 8. Vamos, chicos, pongan bien los datos si van a despotricar de algo o de alguien a quien solo conocen por una cuenta de Reddit. Además, ese fuerte era un hoyo, cavado en tierra blanda de bosque. No es como si hubiera necesitado un martillo neumático.
Y trabajé semanas en eso. Cualquier crío decidido, en forma decente y con herramientas básicas, podría haberlo construido. Pero si odiaban lo descriptivo que soy, y cuanto menciono mi vicio los géneros de la gente que conocí o conozco, para que lo leían al aire, sino por vistas y un motivo para despotricar de un tipo que nunca han conocido. También subieron otro vídeo sobre mi post de mis antiguos compañeros de piso. Se hicieron los ofendidos porque me quejé por la cena de espaguetis que hice, cuando habíamos acordado que pondrían $5 cada uno y se retractaron. Estaba pelado, chicos. Tras pagar cuentas y comida, tenía suerte si me quedaban $50 a fin de mes. Tenía que hacer trabajos para sacar extra cuando lo necesitaba. ¿Alguno de ellos conoce esas luchas financieras? Algo me dice que no. Así que diría que fue más que justo no solo que me quejara por $15, sino que además los apretara para que me pagaran 60 cada uno, cuando tiraron toda mi comida y me robaron las consolas. En fin, ya que volví por esto, cuento lo último que pasó con mi exesposa. Hace un par de meses cerré la compra de un condominio de una habitación a excelente precio. Lo vendía una pareja mayor que se mudaba a Arizona, y su hijo es compañero de trabajo mío. El condominio está bastante anticuado, pero en buen estado, con un armario sorprendentemente grande donde cabe mi bici. Me queda un poco más lejos del trabajo que el departamento que alquilaba antes, y tuve que pagar penalización para romper el contrato previo. Pero era una oportunidad demasiado buena y está en una zona algo más segura. Así que me he puesto a ir al trabajo en bici a veces, aunque me da algo de miedo que me atropelle un coche. Y me he puesto en mejor forma gracias a rodar más. También tuve que cambiar los rodamientos enjaulados del eje de la biela porque los originales no aguantaron. Por lo demás, sigue más o menos igual a como se veía en la foto que subí hace tiempo. En cuanto al condominio, esperaba que mi madre narcisista y distanciada me contactara por esto, porque naturalmente querría algo de mí cuando me va mejor. Pero fue mi ex quien me contactó. Supongo que llevaba espiando mis redes o algo así. No me sorprende. Llevaba unas 3 semanas viviendo en el condominio cuando recibí una llamada por la noche. Estaba jugando y contesté por reflejo. En cuanto supe que era ella, activé la app de grabación del teléfono y le dije que estaba grabando. No le importó nada y sonaba muy borracha. Ya había lidiado muchas veces con su mala bebida. Y cuanto más borracha, más infantil. Una vez se emborrachó tanto que se peleó con una desconocida en un bar por quien tiene los atributos más grandes o más pequeños, y cuando la llevé a casa, intentó meterse en la casa del vecino, tuve que arrastrarla a la nuestra, donde vomitó encima de mí, y me tocó limpiarme y limpiarla antes de mandarla a dormir. Y tuve que quedarme despierto otra hora para asegurarme de que no se levantara a vagar, cosa que ya había pasado. Una vez despertó semidesnuda en el suelo de la cocina, y otra despertó en el patio trasero cuando empezó a llover. No creo que deba describir aquí con detalle la peor vez, por ciertos objetos en ciertos lugares, cuando de algún modo despertó con resaca dentro de su coche. Tuve que sacarle una manta para envolverla, y por suerte ningún vecino la vio. Y todo eso fue leve comparado con otras cosas que me hizo mientras estábamos casados. Volviendo a la llamada, le señalé que ya no tenemos nada que ver el uno con el otro y le pregunté qué quería. Se lanzó a un discurso borracha sobre que yo comprara el condominio. Que su vida apesta, que está pagando deudas sola, que la amonestaron en el trabajo, que tuvo que vender su BMW para ahorrar, que ahora conduce un coche usado viejo y cutre, no dio marca ni año ni modelo, pero siempre le encantaron los BMW, que sigue perdiendo amistades, que el tipo con el que salía la dejó, y que odia su apartamento porque es pequeño si sus vecinos apestan. Y que aquí estoy yo con un gran condominio por el que estrangularía a alguien. Le dije que nada de eso tenía que ver conmigo. Entonces me insultó y me dijo que la dejé sola después de causar que su madre muriera de un infarto. Le recordé que en el divorcio admitió por qué realmente se casó conmigo, y que no iba a quedarme atrapado en un matrimonio donde me usaban de billetera todo el tiempo. Luego le señalé que por su actitud de derecho no logra mantener a un hombre ni a una amiga en su vida. Perdió los papeles y apenas podía entenderla. Le colgué, y empezó a testearme como loca. Apagué el teléfono por la noche y la dejé hervir. Por la mañana lo encendí, me cayó una luz de mensajes, y le respondí que si no me dejaba en paz, vería lo de una orden de restricción. Ella me contestó con un emoji de dedo medio. Pero esa tarde volvió a llamar, otra vez borracha. Le dije sin rodeos que otra vez estaba grabando y que no quería hablar con ella. Me dijo que me callara y que iba a soltar su discurso. Colgué antes de que terminara esa frase. Llamó de inmediato, contesté y la dejé hablar unos 10 segundos antes de colgar de nuevo. Así que volvió a los textos. Admitió que estaba celosa a más no poder de que compré el condominio, y que su vida no debería apestar ahora que la mía va mejor que nunca. Le señalé que la única persona que está arruinando su vida es ella. Arruinó nuestro matrimonio, y ella lo sabe. No me sorprende que siga perdiendo gente si es así de tóxica. Respondió que no es tóxica, solo incomprendida. Le mandé varios emojis riéndome y luego se los solté. Le recordé cómo me engañó para casarnos, cómo me usó, me mintió,
me controló económicamente, me menospreció tanto, dejó que su madre me pisoteara tanto, y que no le importó un comino que su madre robara mi colección de llaves, cuando sabía que era mi orgullo y alegría. Me usó por seguridad financiera, eso es bastante tóxico. No tenía sentido intentar salvar un matrimonio tan condenado. Más aún cuando me culpa de la muerte de su madre. Yo no desaparecía la vieja bruja, su adicción a la comida rápida y su casa de acumuladora llena de basura de décadas, roedores y moho negro la hicieron pedazos. De lo único que fui responsable fue de reportar la casa, que era un peligro para ella y para los demás. Mi ex me mandó un emoji llorando, luego uno de enojo, luego un dedo medio y luego un emoji de popó. Le respondí sarcástico que qué madurez, junto con un emoji de ojos rodando. Solo puedo imaginar lo loca que estaba del otro lado, porque me llegó un batiburrillo de letras, seguido de que me llamara un pedazo de mierda que se cree mejor que ella. Le dije que me da igual si soy mejor que ella, porque no es una valla muy alta que saltar. Me mandó un jodete en mayúsculas con como una docena de signos de exclamación. Le señalé que solo estaba proyectando su odio en mí porque sabe que la arruinó. Y que si tanto odia su coche, quizá debería comprarse una bici eléctrica como hacía su madre. Justo después de enviar eso, empezó a sonar el teléfono otra vez. Rechacé la llamada. Lo intentó de nuevo, lo rechacé de nuevo. Le escribí que iba a bloquear su número ya, y que si volvía a molestarme, consultaría medidas legales. Su último mensaje antes de bloquear fue desear que me caiga de la bici y me rompa el cuello. Ha pasado un tiempo y no ha intentado contactarme por ningún otro medio. No sorprende que me culpe de su miseria, solo que no quiere aceptar que es una persona terrible. Yo tampoco soy un ángel, quien haya leído mis publicaciones lo sabe. Pero hice de buen sumiso con mi ex demasiado tiempo, y no me interesa volver a hablar con ella nunca más.